Computadora mismo. Bueno. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de conocer el doctor José Oscar Luna Tolentino, profesor investigador y crítico literario mexicano, es especialista en literatura latinoamericana y cuenta con una sólida trayectoria académica, con estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde contribuye a la formación de nuevos profesionales y al estudio de la literatura y la cultura hispanoamericana. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos de investigación, congresos y publicaciones académicas, destacándose por su compromiso con la difusión del conocimiento y el pensamiento crítico. Es un honor contar hoy con su presencia y aprender de su experiencia y trayectoria. Muchas gracias, Oscar, por participar de nuestra clase de hoy. Muchas gracias, cara Eli. Pues sí, tenemos mucho vínculo con Brasil porque justo mi maestro Rodas de la Serna, que en paz descanse, fue también alumno de Antonio Cándido. Tenemos varios amigos brasileños, Paulo Franchetti, Leila Gunther de Sao Paulo, y a mí me tocó, por ejemplo, traducir la formación de la literatura brasileña acá en México y hice tesis de doctorado de Jorge Amado. Entonces, eu falo un poquinho portugués, portuñol, portuñol falo. Sí, estábamos un poquito antes de tu entrar, estábamos hablando sobre eso, que cuando me conoció, ella dijo, Elisandra Jorge Amado. Yo dije, ay, me encanta muchísimo. Claro. Sí, Bueno, la dinámica funciona muy sencilla, nosotros leemos el cuento, yo comparto la lectura entre los muchachos para ver cómo está tu lectura también y practicar un poquito el español. ¡Ay, ay, ay, qué envidia! ¡Ay, qué envidia! Es para aquí dar está. envidia. Estas son Sí, las obras ay, completas de Juan Rulfo, que son 3 libros nada mira, más. qué Entonces, chulo. esta es una edición conmemorativa y aquí está El Llano en Llamas, Ajá. aquí está Pedro Páramo Pedro Páramo, y la que no es tan conocida, El Gallo de Oro. el gallo del oro. Yo conocí a través de ustedes, de tú y de Ibrahim. Ajá, sí, Pero mira qué seguimos, Eli. guay. Seguimos. Y ahí entonces paramos, hablamos un poquito, quitamos las dudas y ya está. Hoy, maestro, es nuestra última clase. Entonces, así estamos un poquito tristes que va a finalizar todo, pero hace parte de la vida, ¿no? Los finales felices. Bueno, voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si miran, ¿vale? Vale. Vamos. Aquí está, muy bien. Ah, ¿puedes empezar, maestro Oscar, solo para escucharnos un poquito tu español nativo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Ay, muy bien. Solo para finalizar aquí. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca de mi papá, que mi papá le regaló para el día de de su santo, se la había llevado el río. Muy bien, muy bien. Se nota ahora porque yo puse en mi currículo que hablo español mexicano, porque es muy bonito. Muy bien. ¿Aquí ustedes tienen alguna duda? Tranquilo.
Tejaban, Manojo. Sí, ¿Sí? Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. que venga el río. ¿Quién quiere ser el próximo? ¿Puedo leer? Puedo. Pues, Ah, entonces, Carol Sí, empieza. Después. sí. Después de puedo Elisa, empezar. perfecto. Gracias. Bueno, el río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse de me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cabija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. No se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a la toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y ¿Puedo por el leer? otro lado, Ah, mm. ¿eso? Finaliza con muchos años, Carol, por favor. Cierto. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado. ¿Quién sabe desde cuándo? El tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora yo no sé, ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo. Y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos en las más grandes de todas las que ha bajado el río en muchos años. Gracias, Carol. ¿Podrías decirnos, maestro, qué es esta palabra, tambora, por fin? Es el nombre de una persona, ya ven que en Brasil ustedes tienen sobrenomi, ¿verdad? Y acá Ujú, son apodos. ujú, Entonces a esta mujer le pusieron la tambora. ujú. Perfecto. Hay más algunas, muchachos. Ustedes pueden poner aquí en el chat mismo, ¿vale? No necesita preguntar directamente para mí. Ujú. Pueden poner aquí en el chat y seguimos así, quitando las dudas, ¿vale? Muy bien. ¿Puedes seguir, Elizabeth? Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquele amontonadero de agua que cada vez mais se hace mais espessa e oscura e que passa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Ali nós estuvimos horas e horas sem cansarmos viendo la costa aquella. Depois nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ve las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo.
pero no se oye nada. Por eso, nós subimos para la barranca, donde também hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Ali foi donde supimos que o rio se havia levado a la serpentina, la vaca essa que era de minha irmã Tátia, porque meu papai se le regalou para o dia de seu cumpleaños e que tinha uma oreja branca e outra colorada e muito bonitos ojos. Não acabou de saber por que se lhe ocorria a la serpentina passar o rio este quando sabia que não era o mesmo rio que ele conhecia a diário. A serpentina nunca foi tão atarantada. Lo mais seguro es que ha de haber venido dormida por deixar-se matar assim nomás por nomás. A mim muitas vezes me tocou despertá-la quando le abria a puerta del corral, porque senão, de sua conta, ali se hubiera estado el dia inteiro com os ojos cerrados, bem quieta e suspirando, como se hoje suspirar as vacas quando duermem. E aqui ha de haver sucedido esse, de que se dormiu. Talvez se lhe ocorriu despertar, senti que el agua pesada le golpeaba las costillas. Talvez entonces se assustou e tratou de regresar, pero al volverse se encontrou entreverada e acalambrada entre aquela água negra e dura como tierra corrediza. Talvez bramó pidiendo que los ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Muy bien, Elis. Perfecto. Gracias por tu participación. Aquí, muchachos, ¿tranquilo? Expresiones, palabritas, nada. Vale, muy bien. Seguimos entonces. ¿Quién quiere ser el próximo? Yo puedo. No puedo. Daniel. Lee un poquito, Daniel, y pasamos para Bruno, Perfecto. ¿vale? Yo le pregunté a un señor que yo, cuando arrastraba el río, si no había visto también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. No más por eso no sabemos si el becerro está vivo o si fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tiene en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá, con muchos trabajos, había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Qué Según mi fuerte, papá, ok, según mi qué papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezonconas. Y tan luego que crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que los enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban
horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Seguimos con bonito, entonces. Sí, Bruno. Entonces, sí. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero las aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron a Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Ujú. Déjame bajar para ti un momento. Aquí. Sí. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la tacha. Que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre, viendo la falta de su vaca, viendo que ya no se va a tener con qué entretenerse, mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y esa hora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se haya ocurrido pasaría detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto a dar unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría ese par de hijas suyas, aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado en nacer una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios le ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es que la queda aquí, la tacha, que va como palo de acote, crece y crece, y que ya no tiene unos comienzos de senos que promete ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio albarrotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenar los ojos a cualquiera donde quiera que la vean y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha, y ahora sentí que su vaca no volverá, porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar, porque su cara corre en chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor podrido de que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar como si de repente comienza a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Lo que es chiflidos. ¿Podría explicarnos, maestro? Chiflidos. Sí, claro que sí. Acá en México es muy común que la gente se comunique con chiflidos, ya saben, es silbar, ¿no?
Entonces, la gente, por ejemplo, yo que soy de un barrio, entre los jóvenes nos comunicábamos así. Tenemos un silbido que era, pues tú ya sabías que tenías que salir sin que tus amigos tocaran a la puerta, escuchabas el silbido y ya salías. Entonces, es lo mismo, ellas mediante silbido se comunicaban con sus compañeros con los que se iban, ¿verdad? Ajá. Hay otra palabra que aparece mucho también, que es piruja. Sí, piruja es una prostituta, una mujer, pues, así como diría Jorge Amado, de la mala vida o de la vida galante, dirían, ¿no? De la vida galante. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, primero quiero preguntarles lo que comprendieron del cuento. ¿Qué más llamó la atención también? De primeira, el título, né? Es que somos muy pobres. Es que é de um relato de uma pessoa, né? Quando um episódio de uma tragédia com o avanço do rio, que vai suceder coisas, né? E é, há um ponto que eles estavam de luto, né? De sua tia, por exemplo, e aí e transcorre toda a história. Então, que primeiro ponto é esse, né? Esse que somos muito pobres. Aqui há a presença dessa família, que como a questão do povoado que é aturdido, estão aturdidos por o rio, que causou uma destruição, né? Como diz na linguagem, uma desgraça. E em paralelo há o episódio de narrativa das mulheres da família que Ujú, não estão mais aliadas, né? Que são, foi, como diz o profe, prostitutas, né? Figuras, ujú. prostitutas, assim que seja. Esse é um ponto. Meus colegas vão poner outros pontos e vamos a Intercalando, falar. claro. Que se- Ujú. Hay una representación muy fuerte a través de la vaca, ¿no? ¿Notaron esto también? ¿Qué pueden decir de la falta que hace esta vaquita para él? ¿O lo que representa esta vaquita? um câmbio em destino de uma pessoa, que repercute inclusive na família, né? A la representação de seu padre, que é uma pessoa que pouco pode fazer, pero que com esforço, né? Quer dizer, um cambio em destino, porque, como diz o título, são muito pobres, né? Então, pero que não há um controle da situação. Un control, Hum. claro. Aí também, em paralelo, a questão quase irônica, né? Que o autor mostra que la niña, né? La chica, ela tiene una tendencia física, né? De ser atrativa. Assim que há uma passagem que diz que é um dicho, né? Que um dicho mexicano, quando diz que ela su cuerpo está crescendo muito rápido, desde que como palo né? Déjame, em breve vou aqui fazer uma búsqueda para ver esse ponto. Ay, muy Ah, bien, este tá. punto está súper guay, claro. Chido. Aham, sim. Ujú. Bueno, El palo. entonces mientras encuentras, vamos a pasar la palabrita para Carol y después para Vinicius, ¿vale? Vale, yo estaba oyendo la historia. Sí, es una historia de una vida de muy sufrimiento, con poca visión de futuro o de sus posibilidades. Y me recordé de algo que viví cuando estaba en el inicio de mi vida como maestra en una escuela de chicos muy niños.
Y yo tenía una alumna que tenía un caballo para ir a la escuela. Y cuando su caballo se lesionó, ella no pudo más ir a la escuela por cerca de un mes o más. Y cuando ella volvió, estábamos estudiando sobre futuro y otras cosas, y ella habló que su mejor sueño para el futuro es tener otro caballo. Ella era muy niña, entonces esa es una historia que no es de aquí de Brasil, pero son realidades que soy muy cercanas. Es una realidad muy cercana, claro, porque depende de este caballo para llegar a la escuela. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, porque vemos en la realidad que estas cosas pasan, ¿no? Sí, muchas gracias, Carol. ¿Inicios? Quería hablar porque sentí muy fuerte la metáfora del río al final del texto, del río dentro de la hermana, de que las lágrimas y el sonido eh, se asemejaban, eran semejantes al río y el desastre que tiene esa capacidad de destruir alguna cosa, alguna propiedad nuestra, no es solamente la propiedad de nuestra vida, es nuestra capacidad de vivir, ciertamente. Ujú. Si tiene un terremoto, destruye nuestra casa, nuestras memorias, y un, un aguacero que hacer el río subir, puede destruir mucho, mucho mismo. Ujú, claro. Incluso haciendo correlación con una charla que tuvimos esta semana pasada que pasó, como de la inundación de Río Grande del Sur, que es la localidad que está Carol. Entonces yo creo que este cuento se encaja muy bien, ¿no? Porque es un desespero tener tu vida, tus cosas, tu casa, tu coche abajo del agua y tú no saber lo que pasa después de esto, no saber lo que hacer después de esto. Y las muertes y perder todo, intentar recomenzar la vida. Es complejo, es difícil. Es difícil, claro. João? Este cuento a mí recuerda uno que ya había leído de Bernardo Ellis, né, que es de Contos Goianos. Es un Nhola dos Anjos y Achero por un Bar, que es que habla mucho de eso, que el río de Corumbá crece y los personajes pierden su casa. Entonces, Claro. me recuerda mucho este cuento. Ujú. Entonces, Bueno, después, si pudiera, envía para nosotros en el grupo, que yo quiero leer también, claro, porque claro, está sí. muy cercano de mí. Está muy cerca de mí, sí. Yo vivo en una ciudad que se llama Tres Tres Lagunas Lagunas. es cierto de Corumbá. Ah, en O, correlación con otras ciudades de Brasil, sí. Está cerca. Aquí hay un embalse. Yo les dije lo que es embalse hace unos días, ¿no? Barragem. Entonces, hay una leyenda urbana, que no sé si es leyenda o si es verdad, que si ese embalse se rompe, Tres Lagunas, se muere entera, porque además de los ríos grandotes, hay las lagunas y la ciudad es una vacía, así como honda. Entonces, yo no quiero que esto sea verdad, yo quiero que esto sea una leyenda. Pero dicen que es posible, ¿no? Entonces, madre mía. Bruno, Creo que este cuento, principalmente el título, sintetiza un poco todos los otros cuentos que vemos, porque la pobreza hace efectos diferentes de acuerdo con el cuento. En uno hay una venganza,
En este se muestra un poco el efecto más en las mujeres que tienen que convertirse en pirujas, en otros muestra un poco cómo la falta del aparato estatal y del poder público hace con las personas. Entonces, es esto. Sí, su miedo era que su hermanita también se transformara en una piruja, ¿no? Sí, Entonces porque se estaba nota, viendo el cuerpo transformarse para hasta el punto de transformarse también en piruja. Tenía mucho claro, miedo por esto. claro. ¿Y por qué ustedes piensan que estas muchachas, las otras dos hermanas, se tornaron pirujas? ¿Piensan que el ambiente influye, la pobreza influye? Es que son muy pobres. Y, pero yo creo que es una cuestión de falta de no perspectiva. Creo que, como puedo decir, así no tiene. Dio una trabacita como, bueno, esperamos el regresar. Sí, bueno, Oscar, los comentarios están de acuerdo ahí con tus percepciones. Sí, fíjense que hay mucho, mucho, mucho que comentar. Justo Eli que estuvo acá en Guerrero, acá llueve mucho, hay muchas barrancas, pasa esto que se lleva las casas, incluso los autos, los animalitos, las personas, ¿no? Entonces, lo que hace Juan Rulfo para esa época, mediados del siglo XX, yo soy de la Ciudad de México, por ejemplo, yo siempre fui citadino de urbes, de ciudades, y cuando llego acá a Guerrero, pues es el campo mexicano. Entonces, eso es lo que está enfocando Juan Rulfo a mediados del siglo XX en México, de que no todo es urbe, no todos son ciudades, sino que hay muchos lugares marginales, hay campo, hay gente pobre que sufre y que a veces en México tenemos una frase que decimos, no tienes ni dónde caerte muerto, no sé si la han escuchado. En portugués también hay. Sí, entonces esa frase es lapidaria si la pensamos seriamente. Es una frase que te dice que hay gente que no tiene ni para su funeral, ¿verdad? No tiene nada, no tiene tierra, no tiene casa, no tiene dinero. Y entonces cuando pierden, en este caso, por ejemplo, una vaquita, pues es algo, es una tragedia, es una desgracia porque era el único patrimonio de la niña. Entonces, al no tener esta vaquita, pues ella ya queda a expensas de justo de estos hombres que son como rapiñas, son como buitres, ¿verdad? Son como buitres que van sobre la carne fresca, y pues desgraciadamente eso pasa no solamente en México, en América Latina en general, de que pues las mujeres son vistas como eso, como si fueran cosas, objetos, ¿no? Y tiene que ver mucho con Guimarães Rosa, ¿verdad? Con el Grande Sertón Veredas, Veredas. con Campo General, tiene que ver mucho con Graciliano Ramos, Vidas Secas, también con Jorge Amado. Jorge Amado tiene varias novelas en donde hay un montón de personajes marginados, oprimidos, pobres. Entonces, les voy a platicar rápido. Mi maestro Jorge Ruedas y Valquiria Bey, que fueron mis maestros en la UNAM. Valquiria Bey fue la primera que tradujo a, a Guimarães al español y creo que de viceversa también a Rulfo hacia el español, ¿no? Entonces, ella conocieron muy bien a Rulfo y nos dicen que Rulfo, fíjense, Rulfo la aprendió a Machado de Asís, las memorias póstumas de Brás Cubas, por eso es que aparecen ahí voces de muertos, ¿verdad? Memorias póstumas de Brás Cubas. Y también él conocía François Perús, que también falleció hace poco, y estaba en la Casa Fundación Juan Rulfo. Me platicó que Juan Rulfo tenía muchos libros de George Amado. Entonces, él lo leía en portugués, él era un gran, gran lector y seguramente conocía a Guimarães Rosa y otros grandes autores de Brasil y de ahí aprendió y por eso escribe todo esto que es muy, muy apegado a nosotros como latinoamericanos. Ujú. Y este apego es tan fuerte que siempre que terminamos de leer el cuento,
los alumnos hacen, "¡Ah! Maestra, esto me recuerda a un libro de Brasil. ¡Ah! Maestra, esto me recuerda a un autor brasileño. Maestra, esto pasó, ¿sabes? Es como si fuéramos del mismo país. Parece que no cambia México y Brasil, porque las cosas también pasan igual aquí, igual de fuerte. Por ejemplo, esto está mal, pero voy a repetir más una vez. Estábamos hablando en la primera clase y yo les conté un relato personal mío, que yo viví en el campo y cuando me torné mujer, por decir así, los hacienderos, los propietarios de grandes tierras, empezaron a querer comprarme. Y empezaron a regalarme joyas, a regalarme ropa, a regalarme muñecas. Y en la época yo no comprendía porque era una chica. Y cuando crecí, entendí por qué mi papá me ha traído para la ciudad, para estudiar y todo más. Entonces, es muy loco porque coincidió con este cuento en nuestra última clase, de la primera para la última y las cosas que pasaron ahí. Entonces, es así como un ¿sabes? Una sensación de alivio, de qué bueno que mi papá nos llevó para la ciudad, porque lo que habría pasado conmigo, probablemente no habría conocido a ustedes, muy probablemente no. Entonces, esta correlación con nuestras historias y con nuestras vivencias es fuerte. Cuando yo pensé en traer Juan Rulfo, yo les dije como regionalismo mágico, les van a encantar. Claro que en la mitad del curso, yo les dejé elegir el cuento que quisieran para presentar para mí y eligieron cuentos buenísimos, así de increíbles mismo, y me gustaron muchísimo. Pero después seguimos con Juan Rulfo. Entonces, espero de verdad que les ha gustado mucho esta experiencia. Y Malú llegó. ¿Qué tal, Malú? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Solo cansadita un poco Un por poco conta do cansadita, trabalho, Malu. sí. Pero ahora estoy Sí, animada pela clase. sí, muy bien. Te presento al maestro Oscar que está aquí con nosotros. Hola, buenas Ah, noches. buenas. Bueno, ¿más algún comentario, muchachos? ¿Algo que llamó la atención? ¿Algo que quieren hablar? Aprovechen porque hoy es nuestra última clase. Y Yo tenía tengo, una duda puedes sobre ir. el cristianismo en Juan Rulfo. ¿Se está haciendo una crítica a alguna cosa? ah, ¿Se está refletiendo sobre su tópico o si es solo más descriptivo de la vida latinoamericana? Sí, porque hay varias veces que habla de Dios, ¿no? Buenísima pregunta. Oscar, ¿puedes decirnos si hay alguna Sí, sí, correlación? sí, claro. Fíjense que antes de contestar, quiero nombrarlos: Elisabechi, Bruno, Vinicius, Alice, Kaline, Daniel, Joan, Malú, Carol, Marcela y Giovanna. Es que quería hacer al principio, pero se me pasó. Un gusto, un placer. Elisabe, acá hasta música le tocamos cuando la despedimos, ¿verdad? Hicimos música, hicimos convivimos, ¿verdad? Convivimos con Uy, otros amigos, una paella una mexicana, paella. que nunca Entonces, más probé otra mejor en mi vida, nunca más. Tengo que sí, y ojalá que regresar. pronto regrese Eli. Decirles que yo tengo, ahorita Eli, soy coordinador de la maestría en humanidades. Entonces con Eli les paso los datos de la maestría en humanidades que tiene beca de estudio, bolsa de estudio. Entonces se los pasamos por si están interesados y pues que vengan después acá a México. Está muy bonito México, ¿verdad, Eli? Igual de bonito que Uy, Brasil. me encantó. En realidad ahí es, yo siento como si fuera mi segunda casa. Es como si yo Sí, estuviera en Brasil hablando español. sí. Entonces, Ujú. hace poco di un curso de literatura mexicana del siglo XXI. Se lo paso a Eli para que vean otras lecturas de escritores del siglo XXI
que no son tan conocidos, entonces los paso con Eli. Y con la pregunta de Vinicius, eh, fíjate que justo Antonio Cándido, en la formación de la literatura brasileña, él dice que hay un parteaguas, que la literatura brasileña empieza con Machado de Asís y con José de Alencar. Con ellos dos empieza la literatura brasileña hacia adelante. Y justo como que el más destacado sería Guimarães en ese momento, ¿no? Guimarães. Y en México pasó algo parecido. El máximo representante en el siglo XX va a ser Juan Rulfo. Por eso tiene su casa, Fundación Juan Rulfo. Se han hecho muchísimas tesis. Hizo escuela, muchos escritores escriben un tanto parecido a él y es un autor, pues el más importante todavía hasta ahorita de nuestras letras mexicanas. Entonces, sí, léanlo, conózcanlo, pero hay otros más, hay otros más. Por ejemplo, José Revueltas, no sé si lo conozcan, a José Revueltas, hablando de Yusés, también es muy bueno, Sí. ¿no? Entonces, Vinicius, por ejemplo, eh, a Juan Rulfo le tocó una guerra que se llamó la Guerra Cristera. La Guerra Cristera tiene que ver con ese fanatismo religioso en donde fueron atacados las personas que no eran católicas, ¿no? Entonces tú puedes ver, por eso están esas referencias a la religión católica apostólica y romana, porque en esa parte del Bajío mexicano, que es por Guadalajara, Guanajuato, eh, era, aquí le decimos mocho, no sé si allá se utiliza la palabra mocho, Eli, Mm-mm. ¿no? Eh, acá en México decimos mocho cuando tú vas a la iglesia, rezas todo el día pero maltratas a un animalito, hablas mal de tu vecino o tratas mal a las personas. Ese sería un mocho, acá le decimos así a la gente que supuestamente es muy religiosa, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Sí, no hay la palabra, pero las personas hay. Este tipo de personas hay muchísimas. En Sí. Pernambuco decimos Santa de Pau. Santo do Pauoco. Mira, qué guay. Santo. Voy a poner aquí para el maestro. Santo do Sí. Pauoco. Y aprovechando también la coyuntura, ahí con Eli, pueden buscar mi nombre, así ponen José Oscar Luna Tolentino, y tengo varios artículos, por ejemplo, tengo artículos de Mamá Yemanjá, de Pai Shango. Tengo artículos de literatura mexicana, literatura latinoamericana, de Cuba. Entonces ahí estamos trabajando, ¿no? Entonces, Trabajando, claro. es bonito, ¿no? Cuando yo entremezclo Brasil, Cuba y México por lo regular. Sí, muy bien. ¿Puedes hablarles también sobre la literatura pirata que me dijo una vez que me interesó muchísimo, maestro? Ah, claro que sí, sí. De hecho, con Eli, si quieren, yo les puedo pasar un programa que se volvió famoso en México, en la UNAM. Tuve estudiantes de todo el mundo y son narrativas de piratas en el Caribe. Entonces hay piratas, ya se imaginarán, piratas de Europa principalmente, pero también hay algunos piratas de acá, de América, ¿no? Piratas mexicanos, piratas cubanos. Por ejemplo, acá hubo uno muy famoso que estuvo en Pernambuco. Eh, Hay una relación del padre Antonio Vieira. Antonio Vieira tiene ese ataque en Pernambuco por piratas holandeses y ese pirata que llegó acá le conocían como la Roca Brasileira. Y así hay otros piratas. Hay uno muy famoso, por ejemplo, que se llamó el Olonés, que él andaba por Honduras, por Panamá, y que fue devorado por algunos originarios del famoso tapán sí, el tapón de Darién en Panamá. Imagínense, era un pirata terrible. No sé si han visto, cuando ellos festejaban, ponían un barril así de 100 litros de ron o de cerveza y le invitaban a todo el mundo y si tú los despreciabas, ellos con su espada te cortaban la cabeza o te sacaban las tripas en ese momento, imagínense qué sanguinarios eran los piratas. Sí. Entonces, si quieren con Eli, les puedo compartir los Claro. programas, incluso tengo algunos videos, Eli, algunos videos ahí de piratas ya, algunas conferencias, algunas ponencias de piratas que he dado acá Claro. en México.
Me encanta porque así, cuando yo escuchaba de piratas, yo pensaba que era una realidad muy lejana de mí y todo. Y cuando el maestro empezó a decir y todo, digo, "Ah, es verdad, tenemos una costa grandota, es obvio que teníamos piratas". Y ahí entonces me llamó mucho la atención. Claro que sí, maestro. Bueno. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, maestro. Yo voy a enviarlos los documentos y los videos para que vean también el programa de máster. Y así dejo un mensajito de cariño, que fue un placer conocerlos y pasar estas 32 horas con ustedes. Creo que empezamos ahí con muchísimos, estamos un poquito más en pocas personas, pero personas importantes que participan, que se hacen presente en la clase, que les gusta leer, que les gusta participar, un gusto. Ustedes tienen mi contacto, tienes mi Instagram y yo estoy siempre por ahí. Entonces, cualquier duda sobre el programa, sobre clases, sobre todo. Yo estoy aquí por ustedes, ¿vale? Ya tienen sus calificaciones, están todos aprobados. Espero que tengan también contestado la encuesta que yo les envié para generar el certificado. Y bueno, Oscar hizo parte de mi formación y yo quería que él también hiciera parte un poquito de la formación de ustedes. Entonces, muchas gracias. Si quieren decir algo, es el momento. Si no, nos despedimos. Gracias, Giovanna. Muchas gracias Bueno, por todo, profe. Muchas gracias, siempre voy a Muchas extrañar. gracias. Profe, me gracias, Ahora participé en profe. este puedo, Una curso, me forma de gustó decir mucho. extrañarte. sí, Es una profe ahora puedo maravillosa, cantar en español, no karaoke. maravillosa. Ah, Y Elisandra, ¿cómo es la otra manera de decir extrañarte? Echar de menos. Echar ya de de menos, menos. gracias. De Sí. Muy Echaré de menos. bien. menos esta clase. Sí, Eso. mucho. Vamos, A Gracias, llorar. maestra. Eres Gracias. muy increíble. vamos a ser sus Ah, multiplicadores. É, estou a comentar com muitas pessoas que conosco que amei, né? E que é uma experiência muito gratificante. É, são poucas horas, né? Mas valeu cada momento, cada rato, não, cada momento. E que mais? Vou a continuar a ler esse material que foi disponibilizado, né? Que era um mundo novo e es antigo, né? muy- É novo porque está no nosso alcance, é antigo e desenvolvendo nosso senso crítico. Esto es lo A más importante. vezes, é, a vezes vai constatar que as coisas não cambiaram tanto como, né? Como queríamos. Ó, puf, Muy aqui bien, há es verdad. fiesta, não sei, deve ser roupa, né? Sí, el mundial. Muy bien, yo que agradezco, si no empiezo a É, llorar y no paro más. não, que isso. Ah, Bueno, profe, muchas gracias. Ajá. cangaço. Aqui em Nordeste temos o cangaço, que falou piratas, né? É Ujú. como o nosso cangaço daria outro Cangazo clube es de la livro, piratería en tierra. Sí, é, Daría. outro clube de livro. Sí, Daría. Muy bien. Y sí, Ah, publiqué un artículo justo de, ay, de Zumbi dos Palmares, uh, Besouro, y se me está olvidando el otro, el canganceiro famoso, Zumbi dos Palmares. sí. ¿Cómo que es el nombre de nuestro cagacero más famoso? ¿Cuál es el famoso? Lampião. Lampia. Muy bien. Lampião. E Maria Bonita, Y María María a Bonita. Bonita, que no pareja, puede faltar. a pareja, é a Sí, vida muy bien. real, né?
Sí, claro. Historia de la vida Am, real. Voy a decirles que ojalá semestre que viene voy a Ojalá. trabajar con club del cine. Mm. Entonces va a ser la primera vez que voy a trabajar con un club de cine. Espero que pase todo bien, pero creo que pasará ¿B1? todo bien, sí. ¿Será B1, Sí, profe? creo que sí, porque si Eh, pongo B2, son pocos inscriptos. mm. ¿Va Y Ujú. a aquí, trabajar con profe, Buñuel, profe? eh, ¿Cómo? Sí, ¿Va a trabajar con Buñuel? ¿Cómo, João? Repita, por favor. Luis Buñuel, el Buñuel, Ay, claro, profe. con todo un poco. Yo quiero mezclar con todo un poco. Documentales, mm. todo más. Hay un documental mexicano que me encanta que se llama Mata Viejitas. Eh. Ah, es súper chulo, súper, súper, súper. Ponga Bueno, en Zap, profe. claro, es un spoiler. Eh, Perfecto, entonces, un beso muy grandote. eh. Después voy a disponibilizar Muchas esta clase gracias. y Gracias. Besos. nos vemos Muchas pronto. Gracias a gracias. Hasta todos. luego. Abrazo Gracias fuerte. por Ah, Todo. La próxima. Sí. Hasta la Dios, hasta la Cuídate próxima. próxima. mucho. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Gracias, maestro.